El mundo de David Icke. David Icke nació el 20 de abril de 1952 en Leicester, ciudad de la región central de Inglaterra. Su familia era bastante pobre cuando era joven, y que no fue un buen estudiante en la escuela. Sin embargo, le interesaba el fútbol y demostró talento como portero. En 1967, a los 15 años, fichó por el Coventry City. Desafortunadamente, Icke sufrió artritis reumatoide en la rodilla, que posteriormente se extendió a los tobillos, codos, manos y muñecas. Esto le impidió continuar su carrera como portero profesional. Jugó a tiempo parcial en el Hereford United, donde disputó 37 partidos entre 1971 y 1973. En 1973, a los 21 años, tuvo que retirarse, y que dijo: «Estoy jugando con la rodilla inflamada, pero me encuentro bien». Llegamos a la final de la FA Youth Cup, jugamos contra Graeme Souness, Steve Perryman y otros jugadores similares. Nos tomó 4 partidos antes de que nos ganaran 1-0, y yo iba bien. De repente, mi tobillo derecho empezó a hincharse, y luego mi codo izquierdo, y así siguió, y luego mi rodilla derecha. Me dijeron: «Tienes que dejar de jugar porque tienes artritis reumatoide». En ese momento pensé que no volvería a jugar. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que afecta las articulaciones. Las articulaciones se inflaman y duelen. El sistema inmunitario ataca las articulaciones, provocando inflamación. La parte más común del cuerpo afectada fue la muñeca y la mano. Esta enfermedad arruinó la carrera deportiva de Icke y también dificulta la escritura, por lo que su prodigiosa producción literaria merece respeto. Como su carrera futbolística había llegado a un final prematuro, Icke se pasó al periodismo encontrando un trabajo en el Leicester Advertiser, un periódico local de Leicester. También trabajó para BBC Radio Leicester informando sobre deportes. En 1976 se mudó a Arabia Saudita para trabajar con la selección nacional de fútbol saudí, pero regresó a Inglaterra después de unos meses sufriendo nostalgia. Reanudó su carrera periodística en los periódicos Loughborough Monitor y Leicester Mercury. Icke hizo algunos reportajes deportivos en la emisora de radio independiente de Midlands, BRMB. Consiguió un trabajo para el programa de televisión Midlands Today de la BBC. Dando el salto a la televisión por primera vez, esto lo llevó a papeles de presentador deportivo de Newsnight de la BBC, y que apareció en el primer programa matutino de la BBC, en 1983, leyendo las noticias deportivas, y que trabajó como presentador deportivo general para la BBC, presentando la cobertura de deportes como el snooker y los bolos, y trabajando como parte de la cobertura olímpica de la BBC. Presentó la legendaria final del Campeonato Mundial de Snooker de 1985 entre Steve Davis y Dennis Taylor, que sigue siendo el evento más visto en la historia de la BBC 2 con 18 millones de espectadores. Un libro sobre seguir una carrera como futbolista llamado It's a to Become Son fue escrito por Icke en 1983. En 1990, la BBC despidió a Icke. No renovaron su contrato, y que se oponía a un nuevo y controvertido impuesto local conocido coloquialmente como el impuesto de Paul. La BBC quería permanecer imparcial. Tenía un interés en la política verde, en áreas como la medicina alternativa y los derechos de los animales, y que se había unido al Partido Verde y era uno de sus principales portavoces. Escribió un libro sobre temas ambientales en 1989 llamado It doesn't have to be like this. Los temas verdes estaban ganando popularidad en la década de 1980. El Partido Verde estaba comenzando a crecer como partido político, y que era un portavoz serio para el partido, y que abandonó el Partido Verde en 1991 para dedicarse a su nueva carrera. Siguió participando como ponente en algunas reuniones del Partido Verde, pero pronto el partido rompió todos los vínculos con él, ya que sus opiniones se consideraban demasiado controvertidas, y que sufrió una crisis psicológica y personal alrededor de 1989, afirmando que sentía una presencia a su alrededor. En una tienda de la isla de Wight, una fuerza desconocida lo atrajo hacia un libro titulado De mente a mente, y fue escrito por la psíquica inglesa Betty Shine. Betty Shine 1929-2002 nació en Londres. Fue cantante de ópera, además de psíquica, medium y psíquica. Escribió una serie de libros sobre la mente, De mente a mente,
Cuaderno de ejercicios para la mente, Mágica mental y Ondas mentales. Sus otros libros fueron Mi vida como medium 1996, La mente infinita, Aclara tu mente, Libera tu mente, Una mente propia 1998 y Un espíritu libre 2002. Tanto Mente a Mente como Magia mental fueron populares y figuraron en la lista de los 10 más vendidos del Sunday Times durante varias semanas. Betty Shine dijo: depende de cada uno de nosotros buscar el conocimiento, mejorar el poder de nuestra mente y descubrir de qué somos realmente capaces. Con la expansión de la mente llegan la salud, el entusiasmo y la positividad. Y, muy importante, la independencia y la autosuficiencia. Nunca te rindas, sigue intentándolo. La vida está llena de cosas fascinantes esperando a que las descubras. Desafío, esa es la palabra que me ha inspirado a lo largo de mi vida. ¿Por qué no aceptas el reto de ayudar a hacer de este mundo un lugar mejor para vivir? El periódico The Sun afirmó que Shinen era la sanadora número 1 del mundo. También se decía que todos los que la conocían o recurrían a sus servicios de sanación se asombraban de sus poderes sobrenaturales. Un investigador afirmó haber recibido cientos de cartas que afirmaban que Shine era una estafadora, pero esta persona podría tener otros motivos en su contra. Shine creía en las ondas mentales, una energía que conecta a las personas y que puede ser tanto negativa como positiva. Esta creencia forma parte de las teorías de Ike en la actualidad. También cree en la cirugía psíquica. Esta es una práctica controvertida en la que las personas afirman realizar cirugías con las manos desnudas. Algunos cirujanos psíquicos fraudulentos han usado sangre falsa para crear la ilusión de realizar una cirugía. Se cree que la práctica se originó en Filipinas entre los espiritistas a principios del siglo XX. En 1975, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos FTC declaró: la cirugía psíquica no es más que un completo engaño. El juez Daniel H. Anscombe, al otorgar a la FTC una orden judicial contra las agencias de viajes que promocionan tours de cirugía psíquica, declaró: la cirugía psíquica es una farsa pura y absoluta. Las operaciones quirúrgicas de los cirujanos psíquicos con las manos desnudas son simplemente falsas. Se ha comprobado que la cirugía psíquica es una farsa pura. El cuerpo no se abre, no se realiza ninguna cirugía con las manos desnudas ni con ningún otro medio, y no se extrae nada del cuerpo. Toda la operación es un fraude flagrante perpetrado mediante prestidigitación y trucos y artimañas similares, y que leyó Mente a Mente, y le brindó respuestas a su crisis espiritual personal. Contactó con Shine para hablarle de sus experiencias espirituales y sus problemas de artritis, y que tuvo varias reuniones con Shine, y ella le dijo: tenía un mensaje de Wan Yele del mundo espiritual, y que había sido enviado para sanar la tierra, dijo, y se haría famoso, pero se enfrentaría a oposición. El mundo espiritual le transmitiría ideas, que él compartiría con otros. Escribiría 5 libros en 3 años. En 20 años, una nueva máquina voladora nos permitiría ir a donde quisiéramos y el tiempo no tendría sentido, y habría terremotos en lugares inusuales, porque el interior de la Tierra se estaba desestabilizando al extraer petróleo del lecho marino. En febrero de 1991, decidió visitar un antiguo cementerio en Sillustani, Puni, Perú, para explorar sus sentimientos espirituales. Durante su visita, tuvo una experiencia junto a una selección de piedras antiguas, sintiendo como si la electricidad fluyera por su cuerpo. Dijo que las ideas lo inundaron, se desencadenó un nivel superior de conciencia y se activaron sus chakras, algo muy popular entre Betty Shine, y que entonces se embarcó en un periodo famoso, en el que se autodenominó Hijo de Dios, y vestía un traje de concha color turquesa. El color se consideraba positivo, y que había estado canalizando otras fuerzas tomaron el control de su cuerpo, y le transmitieron mensajes, y había recibido un mensaje sobre él como una divinidad, y el Hijo de Dios dio una conferencia de prensa en 1991 para anunciar que era el Hijo de Dios, y que también hizo una serie de predicciones. Afirmó que el mundo se acabaría en 1997, precedido por una serie de desastres naturales,
como la desaparición de Nueva Zelanda bajo las aguas. Betty Shine también lo llamó el Hijo de Dios. Sobre la famosa descripción que Shine hace de Ike como el Hijo de Dios, un comentarista religioso dijo lo siguiente: en la tradición Rosacruz a la que Betty Shine se refiere, en relación con Ike, el término Hijo de Dios o Hija de Dios simplemente significa alguien que se ha purificado y ha desarrollado niveles tan elevados de autosacrificio que ha alcanzado un nivel de conciencia que se eleva por encima de los deseos corporales y el egoísmo en pos del bien común y la hermandad de la humanidad. Con el tiempo, todos los seres humanos nos convertiremos en hijos de Dios a medida que nos volvemos más refinados. El término tiende a malinterpretarse debido a sus connotaciones religiosas. En su libro Los Grandes Iniciados, el filósofo francés Edouard Schuré indica que las tradiciones iniciáticas hindúes, egipcias y griegas antiguas utilizan la descripción Hijo de Dios para significar una conciencia idéntica a la verdad divina, una voluntad capaz de manifestarla. Según Ike, utilizó el término el Hijo de Dios en el sentido de ser un aspecto, como lo entendí en aquel momento, de la conciencia infinita lo es todo. Como ya he escrito, somos como gotas de agua en un océano de conciencia infinita, y que cree que todos somos Dios. Uno de los momentos más conocidos de la nueva carrera de Ike como pensador espiritual y político ocurrió en 1991 en el programa de entrevistas de la BBC, Wogan. El presentador Terry Wogan y el público, como era previsible, se burlaron de Ike. En una entrevista de 2006 con Ike, Wogan se disculpó por su comportamiento. Ike comentó más tarde sobre la entrevista: uno de mis mayores miedos de niño era ser ridiculizado en público, y ahí estaba, haciéndose realidad. Como presentador de televisión, me respetaban. La gente se acercaba a ti por la calle, te estrechaba la mano y te hablaba con respeto, y de repente, de la noche a la mañana, esto se transformó en Ike está loco. No podía caminar por ninguna calle de Gran Bretaña sin que se rieran de mí. Era una pesadilla. Mis hijos estaban devastados porque su padre era objeto de burla. Ike se embarcó en la escritura de una serie de libros. El amor lo cambia todo 1992, Días de decisión 1993, A la luz de la experiencia 1993, y Sanar el mundo, una guía para hacerlo usted mismo para la transformación personal y planetaria 1993. La rebelión del robot se publicó en 1994. Este fue el primer libro popular de Ike que contenía puntos de vista sobre unos Illuminati controlados por el mundo con influencia extraterrestre, y que afirmó que los protocolos de los sabios de Sion mostraban el plan de los Illuminati para el control mundial. Los protocolos de los sabios de Sion se escribieron en 1897 y hablaban de los planes judíos para controlar el mundo, por lo que algunos afirmaron que el libro de Ike era antisemita, y que afirmaría que estaba hablando de los Illuminati y no de los judíos, y que se refiere a estos protocolos de los sabios de Sion como protocolos Illuminati, y que afirma que, años después, la redacción de los protocolos fue manipulada para difamar al pueblo judío y eliminar cualquier rastro del poder de los Illuminati. Acusaciones de antisemitismo han acosado a Ike, lo que ha llevado a la organización a prohibirle hablar en reuniones. Pero Ike afirmó: todos somos expresiones de la misma conciencia, con experiencias diferentes. ¿Qué es la raza? La misma conciencia, un vehículo de color diferente, eso es todo. Identificarse con la raza, y mucho menos ser racista, es la mayor incomprensión de la naturaleza de la realidad. La forma en que los nazis trataron al pueblo judío en la Alemania nazi es grotesca, horrible y casi incomprensible, y que afirma que la religión y las divisiones raciales fueron creadas por los Illuminati, ya que se alimentan del conflicto entre la raza humana. El periodista británico Lovis Theroux afirmó que no se puede acusar a Ike de antisemitismo. La teoría de Ike es básicamente los protocolos de los sabios de Sion con un nuevo reparto y algunos cambios de guión. No es de extrañar que Ike haya sido objeto de sospechas de antisemitismo. No solo podría ser injusto para Ike, sino que, al insinuar que es tan peligroso que debe ser censurado, los organismos de control están dando una pátina de seriedad a ideas que, admitámoslo, son muy absurdas, y la verdad
os hará libres se publicó en 1995 y que afirmó que los judíos financiaron el Holocausto, al igual que el Imperio Rothschild financió a Adolf Hitler. Esto generó controversia y que tuvo que buscar otra editorial, optando por formar su propia editorial. Yo soy libre le siguió en 1996, en 1999, y que publicó posiblemente su libro más famoso, El mayor secreto. Introdujo su teoría de que muchas de las personas más famosas del mundo forman parte de una raza extraterrestre que cambia de forma y controla la Tierra. Algunos investigadores de conspiraciones globales consideraron que la perspectiva reptiliana era un poco exagerada. Alex Jones llamó a la teoría reptiliana la mierda en la ponchera. La teoría distrajo la atención de otras investigaciones de Icke sobre la conspiración global, y que ha negado que los reptiles representen a los judíos, calificándolo de una completa tontería. No soy antisemita, tengo un gran respeto por el pueblo judío. Afirma que los reptilianos no son humanos y por lo tanto, no son judíos, sino entidades extradimensionales que entran y controlan las mentes humanas. Esto no es una conspiración judía, esto no es una conspiración del pueblo judío contra el mundo, dijo, y que sobre la conspiración global, en El mayor secreto, el libro que cambiará el mundo, y que habló de reptilianos extraterrestres de la constelación de Draco, se cruzaron con humanos, lo que les permite transformarse en humanos. Necesitan sangre humana para transformarse, y que dijo que esto es similar a la serie de televisión de ciencia ficción B de la década de 1980, en la que extraterrestres reptilianos llegaron a la Tierra con forma humana e intentaron apoderarse del mundo. Algunos han argumentado que Icke está usando a los reptilianos como una alegoría para representar la naturaleza alienígena y alienante del capitalismo global, y que ha dicho que no es tal alegoría. El periodista Neil Lindon vio un gran futuro para Icke. Dijo que la televisión multicanal combinada con leyes de medios liberales le proporcionaría una plataforma como una especie de evangelista televisivo. Michael Barkun, politólogo, dijo que Icke es el más fluido de los autores de conspiraciones, lo que le da a sus escritos una claridad que rara vez se encuentra en el género. Los libros de Icke fueron muy populares y de culto, y siguió siendo una figura mediática relativamente famosa, especialmente un invitado frecuente en programas de radio. Emprendió una carrera muy lucrativa como conferenciante, y que atrae a grandes multitudes a sus conferencias y a menudo habla durante más de 6 horas. Los DVD de sus conferencias también son populares, y que suele tener problemas con los propietarios de los locales que cancelan sus conferencias, a menudo en el último minuto. Grupos de presión se quejan a la policía local y a los propietarios del local, y la conferencia se cancela, y que afirma que los quejosos tergiversan sus puntos de vista y sugieren que habrá problemas en el evento a pesar de que nunca hay problemas con la corona. En una conferencia de Davis Icke sufrió la cancelación de una conferencia en Inglaterra y envió una solicitud de libertad e información para preguntar a la policía local sobre el asunto. La policía afirmó que un grupo se quejaba del contenido del discurso de Icke y el recinto decidió cancelarlo. Icke afirma, los correos electrónicos de la policía confirman lo que sabía desde hace mucho tiempo. Terceros que buscan silenciar la oposición y la exposición a algunos agentes de una potencia extranjera colaboran con la policía para impedir que sus víctimas hablen en público e impedir que el público elija libremente qué quiere ver y oír. Este es un flagrante ataque oficial a la libertad de expresión y de reunión por parte de una fuerza policial que, en una sociedad libre, debería defender ambas de las tiranías que desean destruirlas. Pero si bien hay muchos policías decentes y genuinos, su profesión colectiva está ahí principalmente para servir al sistema al que responden y no al público, cuyos intereses dicen representar. Lo que estos correos electrónicos revelan es profundamente siniestro y confirma que el mundo de Orwell se está convirtiendo en la nueva normalidad, y que se casó con Linda en 1971, su primera hija nació en 1975, le siguieron 2 hijos en 1981 y 1992. En 1982, la familia Icke se mudó a la isla de Wight, donde ha vivido desde entonces. De joven, Icke disfrutaba de vacaciones familiares en la isla, frente a la costa sur de Inglaterra, y siempre había soñado con mudarse allí. Tuvo una
aventura, con una vidente llamada Deborah Shaw. Tuvieron una hija en 1991, en 2001, Ike y Linda se divorciaron, y Ike se casó con Pamela Richards. Se divorciaron en 2011. Algunas personas han intentado investigar las finanzas de David Icke. Han sugerido que, a través de sus diversos sitios web, incluido YouTube, giras de conferencias y libros, ha ganado millones de libras con su trabajo. Un caso judicial en 2007 demostró que los libros de Icke generaban millones de dólares. Un periódico informó que una de las conferencias de David Icke recaudó libras 83,000 y que las entradas se vendieron por alrededor de libras 50 y que vende espacio publicitario en sus populares artículos y videos en su sitio web, así como otros productos como productos para la salud, píldoras de vitaminas, etc. En respuesta, Icke dijo, tan escandalosa y sorprendentemente exagerada, nos hicieron reír hasta que nos dolió la barriga, porque entonces vivo en un apartamento de una habitación donde he vivido durante 20 años. Quiero una respuesta a esa pregunta, por cierto, no puedo esperar. Icke conduce un automóvil modesto e invierte el dinero de su trabajo en financiar su trabajo, como los libros y las giras, y que ha seguido publicando sus largos libros que son muy populares. Todos desarrollan y aclaran sus ideas. Children of the Matrix 2001 desarrolló su teoría de que vivimos en un mundo simulado controlado por otras fuerzas, similar a la película Matrix. Matrix se estrenó en 1999 y representó una tierra distópica donde la humanidad, sin saberlo, vivía en un mundo simulado diferente y mejor que la realidad. Alicia en el País de las Maravillas y el desastre del World Trade Center 2002 fue un resumen de las teorías de conspiración en torno a los ataques del 11 de septiembre al World Trade Center. Human Race Head of George Canes 2010 reveló que la Luna es un centro de transmisión para que los reptilianos controlen la Tierra y que tiene numerosos seguidores famosos. El famoso chef australiano Pete Evans fue criticado por tener a Icke como invitado en su podcast. A Icke se le ha prohibido dar conferencias en Australia por varias controversias, incluido su presunto antisemitismo. Evans comparte las opiniones de Icke sobre que las vacunas son dañinas y puntos de vista alternativos sobre la crisis de la COVID-19. Evans dijo, acabo de terminar un podcast de 2 horas con @David Icke Oficial. Gracias, David, por una conversación estimulante y esclarecedora que abre el corazón al reino de las infinitas posibilidades. La autora estadounidense Alice Walker, autora del Color Púrpura, es fan de David Icke. En una entrevista con el New York Times, elogió la obra de Icke y lo citó en su blog. Dijo, en los libros de Icke se puede reflexionar sobre toda la existencia, en este planeta y en muchos otros. He estado arrastrando el monumental libro de David Icke, Human Race Head of George Canes durante el último mes. Lo he tenido en mi regazo mientras me sentaba, apoyado en almohadas, mientras me acostaba, me ha seguido al baño y a la piscina, y ha sido, de hecho, un compañero formidable durante las últimas semanas. Es un libro enorme que requiere una atención completa. Aún así, algunas partes son difíciles de comprender. Me he sentido profundamente arrepentida de que mi base científica sea tan nula. En fin, anoche se me ocurrió que es lo que me gusta y quería resumirlo en una sola frase. La obra de David Icke es un festín para la imaginación. Eso es todo. Tómalo o déjalo, ofrece algo extremadamente oportuno y útil, una forma completamente nueva y diferente de entender el mundo. Ella dijo sobre la teoría reptiliana, sobre el tema reptiliano, que parece inquietar a la mayoría de la gente, y mientras reflexiono sobre las causas profundas del sufrimiento de nuestra gente y nuestro planeta, pienso, este paraíso ciertamente no fue el arruinado por personas que actuaron como los ángeles que diversas religiones han impuesto en nuestras mentes. ¿Quiénes más podrían haber sido de esos ángeles, sino reptilianos alados, tecnológicamente avanzados y capaces de cambiar de forma, de otra galaxia? ¡Qué locura! Sí, maravilloso. El cantante pop Robbie Williams se comunica regularmente con Icke, al igual que el fallecido músico Prince. Pussy Brand también está interesado en la obra de Icke. La cosmovisión de Icke combina la espiritualidad de la nueva era con la oposición al totalitarismo mundial. Él llama a su postura conspiranoia de la nueva era
La visión de Icke del mundo es que los estados-nación están bajo el control de grupos como el grupo Bilderberg y los Rockefeller. Otro grupo aún más hermético controla estas organizaciones, y que llama a este grupo lo invisible. Este grupo llegó a la Tierra desde el espacio exterior hace 6.000 años. Llegando al Medio Oriente, los invisibles siembran ansiedad y miedo en todo el mundo, y esto les permite controlar el mundo. Los invisibles son el mismo grupo que los lagartos que cambian de forma. Algunos han dicho que los invisibles son el pueblo judío, pero Icke lo ha negado. Icke ve a George Soros como un líder de la gente que arruina el mundo. Él lo llama señor mal. Una vez más, esto va llevado a acusaciones de antisemitismo ya que Soros es judío, y que dice que las frases teorías de la conspiración y teóricos de la conspiración fueron inventadas por la CIA en 1967 para desacreditar a aquellos que eran escépticos sobre la explicación oficial del asesinato del presidente Kennedy. Un documento fue escrito por la CIA, documento 1035-960, detallando cómo desacreditar a aquellos que ofrecen teorías alternativas, y que eres un pacifista y dice que no tiene mala voluntad contra nadie, dice que quiere que incluso quienes lo insultan y censuran sean libres. Esto incluye a la prensa. Teme por la libertad de la prensa nacional para desafiar a los responsables, y que es un gran admirador de Mahatma Gandhi. Lo impulsa la necesidad de advertir a otros sobre la conspiración mundial de las fuerzas invisibles que controlan el mundo. Quiere detener sus planes de iniciar la Tercera Guerra Mundial y convertir a la raza humana en robots. El profesor Stephen Hawking y el exsecretario de Estado de Henry Kissinger han cedido ante un proceso similar, advertir sobre el efecto de la inteligencia artificial en los humanos, aunque Icke también consideraría a Kissinger parte de la conspiración. A Icke le preocupa la creciente dependencia de la sociedad de la tecnología, cuyo objetivo final es el transhumanismo. El transhumanismo consiste en aumentar el cuerpo humano con biotecnología y nanotecnología, combinando el cuerpo humano con computadoras. Naturalmente, dicha tecnología puede ser utilizada por la élite global para controlar a la gente, y que creía que el mundo está gobernado por la hermandad, que incluye a los Illuminati y a la élite global. Quieren un gobierno mundial que intentan controlar la economía y usar técnicas de control mental para lograr sus fines. La élite global utiliza carceleros compuestos por militares, compañías farmacéuticas, agencias de inteligencia, el crimen organizado, el sector educativo, la religión y otros sectores de la sociedad, y que afirmó, se ha creado una estructura piramidal de seres humanos bajo la influencia y el diseño de los carceleros extraterrestres y su amo, la conciencia luciférica. Controlan la camarilla humana en la cima de la pirámide, a la que he denominado la élite global, y que tiene una teoría problema-reacción-solución. Las autoridades organizan los acontecimientos, ataques terroristas, etc., permitiéndoles hacer algo impopular. El público pide una solución, luego, las autoridades pueden llevar a cabo sus planes impopulares. Esto se ha denominado una variación de la dialéctica hegeliana de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, y que cita el atentado de Oklahoma City y los atentados del 11 de septiembre de 2001 como ejemplos de eventos financiados y organizados por la élite global para poder introducir leyes específicas, y que utiliza la física cuántica como base de sus teorías. Utilizó los escritos de Albert Einstein y otros físicos para respaldar su interpretación, así como los de filósofos como los gnósticos. El espacio entre el electrón y el núcleo del átomo está compuesto de energía. La energía es la parte más importante de nuestra realidad. Los humanos dependen de la energía para relacionarse entre sí y con el mundo. Por lo tanto, es fácil para las fuerzas oscuras controlar esta energía y a la humanidad, y que afirma que existen fuerzas oscuras de la energía, poderes metafísicos arcónticos y demiúrgicos, que se alimentan de la energía negativa creada por los humanos. En 2020, David Icke seguía siendo popular. La revista Tribune comentó sobre la popularidad de Icke. David Icke fue, una vez el hazreír. La creciente popularidad de su conspiracionismo reaccionario es síntoma de una sociedad en decadencia y que ha estado haciendo campaña contra el confinamiento debido al virus de la COVID-19. Afirma que es una excusa para restringir las libertades civiles. Opositor a la vacunación desde hace mucho tiempo,
está naturalmente alarmado por la posibilidad de vacunaciones masivas contra la COVID-19 y que afirma que el virus es un engaño. Cuando alguien enferma, las autoridades simplemente dicen que es COVID-19 y que es una de las muchas personas que han vinculado el virus de la COVID-19 con la nueva tecnología 5G. La teoría es que las ondas electromagnéticas del 5G causaron el virus. Esto provocó ataques a antenas 5G. Las autoridades censuraron las teorías conspirativas sobre el virus, lo que resultó en el cierre de las cuentas de Facebook y YouTube de Ike después de que discutiera la teoría del 5G. En numerosas ocasiones, grupos de derechos civiles se quejaron de la prohibición del Ike en YouTube. En una carta a YouTube, declararon, es a través de un foro libre de ideas que los ciudadanos comprenden, contextualizan y confiar en la información, no a través de duras restricciones al intercambio de información. Algunos pensamientos de Ike, la religión dogmática, cualquier forma de control mental, se ha utilizado y perfeccionado con resultados fantásticos durante miles de años desde el reinicio de la civilización moderna Sumeria/Sumer, según la historia oficial, para incitar y explotar emociones como el miedo, la culpa, la frustración, la ira y la sensación de vacío. Esto ha ayudado a nuestros carceleros, quienes han animado a las masas a ceder su responsabilidad y derecho a pensar y sentir a políticos, libros, presentadores de medios, sacerdotes o expertos, porque sienten y se les anima a perpetuar la realidad consensuada. Por lo tanto, la creencia subconsciente de que nosotros/ellos no tenemos la capacidad ni la confianza para establecer la verdad por sí mismos, independientemente de las influencias externas y sin temor a ser crucificados por ello. Tú y yo tenemos el derecho a tomar el control de nuestras mentes y, por lo tanto, de nuestras vidas, lo cual es el primer paso en el camino hacia la infinitud. Ahora es un buen momento para empezar a tomar tus propias decisiones. Somos/soy, hijo/hija de Dios. De hecho, todos somos expresiones/proyecciones de la conciencia infinita, que es amor. A eso me refiero cuando digo, soy hijo/de Dios. Dios, llegó a un punto en el que, a principios de 1990, me senté al borde de la cama en una habitación de un hotel en Londres y le dije a quien fuera o a lo que fuera, si estás ahí, por favor, contáctame o déjame porque me estás volviendo loco. El expresidente estadounidense, varón de la droga y pedófilo, George Herbert Walker Bush, por cierto, es mencionado más que cualquier otra persona en mi experiencia en relación con el cambio de forma. Ojalá no tuviera que presentar la siguiente información sobre la metamorfosis reptiliana porque complica la historia y me expone al ridículo colectivo, pero no tengo miedo de dejarme llevar por la información. ¿Cómo es posible que, mientras continúa esta feroz represión, se entreguen copias gratuitas de la película de Spielberg, La lista de Schindler, a las escuelas para adoctrinar a los niños con la versión sin refutar de los hechos? ¿Y por qué nosotros, que decimos oponernos a la tiranía y exigir libertad de expresión, permitimos que la gente vaya a la cárcel y sea vilipendiada, y que se cierren revistas en el acto por sugerir otra versión de la historia? El libro más explosivo del siglo XX, no bromeo, estalla. Subtítulo, y la verdad os hará libres. La siguiente lista se ha compilado a partir de la vasta investigación que he recopilado durante los últimos 10 años. Sugiero que todos estos son de linaje reptil, pero solo menciono la metamorfosis donde se ha presenciado. Es solo una lista inicial y se ampliará. Si puede agregar nombres y proporcionar pruebas que la respalden, sería de gran ayuda para exponer estos horrores. Por satanistas, por supuesto, me refiero a aquellos involucrados en sacrificios humanos. George Bush, presidente y vicepresidente de un jefe de la CIA y una serie de otros roles en los Illuminati. Satanista, controlador mental, torturador de niños y adultos, pedófilo reptiliano metamorfo importante narcotraficante, asesino en serie, buen hombre, reina Isabel II del Reino Unido,
satanista, sacrificadora de niños, reptiliana metamorfo, figura importante de los Illuminati. Tildo, espero poder compartir algunas ideas con el canal de ciencia ficción para animar a la gente a comprender que viven en una ilusión condicionada y que podemos cambiarla cuando queramos. Podemos ser personas y no borregos. Tildo, loco, malvado o simplemente dispuesto a ir donde otros temen pisar. El autor y orador más controvertido del mundo. Tildo, vamos, TDA, demándame si no tienes nada que ocultar. Vamos, George Bush, estoy listo. Demándame, estoy diciendo nombres. Vamos, John, ¿por qué se niegan a demandarme? Tildo, Goldman Sachs fue el principal responsable del colapso de 2008, pero para entonces su expresidente y director ejecutivo, Andy Dank Pawson, ya había sido nombrado secretario del Tesoro de EU para iniciar la política de rescate bancario, con enormes beneficios para Goldman Sachs. En las últimas semanas de la administración Bush, Goldman Sachs también contribuyó decisivamente al colapso de la economía griega, que desencadenó el pánico europeo que posteriormente asoló a Irlanda. Tildo, la verdad es negativa. ¿Desde cuándo? Tildo, la razón por la que estamos tan controlados no es que no tengamos el poder de decidir nuestro propio destino, sino que cedemos ese poder cada minuto de nuestras vidas. Cuando sucede algo que no nos gusta, buscamos a alguien a quien culpar. Cuando hay un problema en el mundo, nos preguntamos, ¿qué van a hacer al respecto? En ese momento, ellos, quienes secretamente crearon el problema, responden a esta demanda introduciendo una solución: mayor centralización del poder y erosión de la libertad. Si se quiere otorgar más poderes a la policía, las agencias de seguridad y el ejército, y se quiere que la ciudadanía lo exija, entonces hay que asegurarse de que haya más delincuencia, violencia y terrorismo, y entonces será pan comido lograr los objetivos. Una vez que la gente teme ser asaltada o bombardeada, exigirá que se les quite la libertad para protegerlos de aquello que se les ha inculcado. El atentado de Oklahoma es un clásico de este tipo. Como detalle, en mí la verdad os hará libres. A esta técnica la llamo problema-reacción-solución. Tildo, un don de verdad es el don del amor. Tildo, el arte moribundo del portero orgásmico. Tildo, la Universidad de Oxford, caldo de cultivo de los Illuminati. Tildo, no dejes que te digan qué pensar, por muy diferentes que sean tus opiniones con respecto a la línea oficial. Si no eres diferente en este mundo de asombrosa uniformidad, ¿qué haces? Tildo, la Europa de Hitler. Sí, bienvenidos a la Europa de Hitler. Vamos, raza humana, por el bien de nuestros hijos, si no por el nuestro, es hora de despertar. Tildo, los dogmas adoptan infinitas formas, y cuando se logra persuadir a diferentes personas para que adopten dogmas opuestos, la manipulación del conflicto y el control mediante el principio de divide y vencerás se vuelve fácil. Esto ocurre hoy de la misma manera, o incluso con mayor intensidad, que a lo largo de la historia de la humanidad. Tildo, la pandilla que destrozó la ciudad ahora estaba de regreso en la ciudad, para destrozarla aún más y nunca, lo adivinarás, decidieron que la única manera de salvar una economía puesta de rodillas por sus acciones colectivas y el sistema bancario que representan era, bueno, no, seguramente no entregar billones de dólares prestados por los contribuyentes a los bancos controlados por los Rothschild y a las compañías de seguros como Citigroup, JP Morgan, AIG, y una larga lista de otros. Tildo, conciencia luciférica, la suma total del egoísmo y el mal que ha mantenido a la humanidad esclavizada en la Tierra durante milenios. Tildo, los miembros de esta élite son encarnaciones directas de los guardianes de la prisión cuatridimensionales, pues sus mentes están controladas por ellos. El objetivo de la hermandad y sus controladores interdimensionales ha sido centralizar el poder en manos de unos pocos. Este proceso está muy avanzado y se está desarrollando a escala global gracias a la tecnología moderna. El plan se conoce como la Gran Obra de las Eras o el Nuevo Orden Mundial, y actualmente busca instaurar un gobierno mundial bajo el cual todas las naciones serían colonias, un banco central y una moneda mundiales, un ejército mundial y una población microchipada conectada a una computadora global. Lo que está sucediendo hoy es la culminación de la manipulación que se ha estado desarrollando durante miles de años. Hoy en día,
El control de las fuerzas negativas sobre la Tierra es extremadamente intenso y está asfixiando la vida misma de nuestro planeta. Sus efectos son evidentes en todas partes, en forma de miedo, separación, guerra, enfermedades y múltiples formas de desarmonía a todos los niveles. La mejor manera de eliminar la negatividad es reír y estar alegre. Terry Wogan, así que me alegra que haya habido tantas risas entre el público esta noche. Terry Wogan respondió, pero se ríen de ti, no se ríen contigo. David respondió, me da igual. En el programa de Terry Wogan, los guardianes de la prisión, entidades principalmente incorpóreas que residen principalmente en la cuarta dimensión y que influyen y manipulan las mentes humanas malvadas más poderosas de la Tierra. En el período Atlante se utilizaban muchas energías, información y conocimientos que, por razones específicas de seguridad, se retiraron, digamos, para evitar una catástrofe total, para evitar la destrucción total de su planeta. Podría decirse que fueron medidas de emergencia, por así decirlo, para evitar una destrucción prematura de los habitantes de este planeta. ¿Fue Hitler un Rothschild? Es asombroso cómo todo encaja en el mundo de los Illuminati si uno está dispuesto a profundizar lo suficiente. Los mormones y los testigos de Jehová son la misma organización. He identificado con certeza a este grupo como lo que llamo la nobleza negra, que incluye a la reina y al príncipe Felipe. Para cuando llegue a Vancouver, podré revelar el verdadero papel de la reina de Inglaterra y los hechos reales sobre la muerte de Lady Diana. ¿Cuánto sabía Jim Morrison? Me entrevistaron en una emisora de radio de Los Ángeles un par de presentadores que, como mínimo, no eran precisamente perspicaces. Les comenté que los atentados habían sido organizados dentro de sus fronteras por grupos Illuminati que controlan el gobierno federal y el ejército, y que pronto verían nuevas leyes promulgadas por ese mismo gobierno federal que eliminarían las libertades fundamentales de la sociedad estadounidense. La idea de que agencias del gobierno de Estados Unidos pudieran haber estado involucradas en los ataques contra el pueblo estadounidense era incomprensible para ellos, y los presentadores decidieron que yo debía estar loco o pasado por algo. Así que les ofrecí volver al programa un mes después, y les dije que si para entonces no se había producido una erosión masiva de la libertad en Estados Unidos, me rendiría y reconocería mi error. Dijeron que sí, que era un trato, que me llamarían en un mes. La erosión de la libertad, como era debido, se produjo. Nunca llamaron. La Tierra necesita rebeldes. Creo que la raza humana ha desarrollado una forma de esquizofrenia colectiva en la que no solo somos esclavos de este comportamiento mental impuesto, sino que también somos su fuerza policial. La razón por la que la mayoría de la gente no expresa su individualidad y, de hecho, la niega, no es el miedo a lo que piensen de nosotros los primeros ministros o el director de la Reserva Federal, sino lo que sus familias y sus amigos en el bar pensarán de ellos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es tu subconsciente? Pues hoy te lo muestro. ¿Quieres cambiar tu vida? Entonces cambia tu forma de pensar. La estructura de poder quiere hacernos creer que somos simplemente cuerpos que se trasladan de la cuna a la tumba, y que lo que ocurre en la cadena de transmisión entre ambos se llama vida. En la sociedad dominante, tenemos la opción de creer que al final de esta vida, o dejamos de existir, o nos sometemos a un Dios dictatorial que nos ama tanto que está dispuesto a enviarnos al fuego del infierno si no nos arrodillamos. Rechacé ambas opciones desde muy joven. El amor infinito es la única verdad. Todo lo demás es ilusión. Credo mutua, el hombre más sabio que he tenido el honor de conocer. No te peinas el espejo, te peinas tu propio cabello, y el espejo cambia. El turquesa es un color muy significativo. Era considerado un color sagrado por las culturas antiguas, dice un estudiante de artes esotéricas. Es el color base del universo. Somos reflejos el uno del otro, por lo tanto sé que tú eres parte de mí, y yo soy parte de ti porque todos somos proyecciones de los principios universales de las polaridades de creación/destrucción de la misma conciencia infinita que llamamos Dios. Si un economista, médico, abogado, personalidad de los medios,
funcionario gubernamental, etc. hace una afirmación, esta se considera automáticamente creíble, a veces sin pruebas sustanciales, aunque éstas no impiden la necesaria realidad consensual. Si alguien presenta información que contradice las investigaciones oficiales o las normas actuales de la sociedad actual, se le tilda de loco, es condenado, tergiversado y condenado al ostracismo, a menudo, por quienes solo leen los titulares sin leer información que sustente el punto en particular. Así funciona el mundo, me temo, aunque me siento obligado a preguntar, ¿por qué funciona así? La preparación de los Illuminati para la guerra siempre incluye el plan preestablecido de imponer un liderazgo títere después del conflicto bajo la apariencia del pueblo liberado, gobernándose a sí mismo. No he negado, nunca lo he negado, que el pueblo judío y los gitanos y comunistas sufriera un sufrimiento generalizado e inimaginable en la Alemania nazi. Mi argumento es que la jerarquía judía, que afirma ser la voz de todos los judíos del planeta, ha explotado de forma repugnante ese sufrimiento para favorecer los intereses de sus controladores Illuminati, especialmente los Rothschild y la familia de gánsteres canadienses, los Bronfman. Véase el artículo relacionado. ¿Fue Hitler un Rothschild? Denunciar la explotación de la masa judía por parte de unos pocos es, según los agentes de esa jerarquía y los jóvenes no judíos que los sirven, ser antisemita. Los informes sobre mi locura, como dicen, son muy exagerados. Creo que la gente es capaz de definir la verdad por sí misma. No es que me importe un bledo lo que cada uno decida creer, siempre y cuando no se sientan obligados a imponer sus creencias a los demás. Todos menos uno de los 54 firmantes de la Declaración de Independencia eran masones. Nuestros captadores, o si lo prefieres, maestros, no quieren que penséis por vosotros mismos, sugieren que aquellos con títulos elegantes y letras después de sus nombres lo hagan por vosotros. Vuelve a dormir, tus expertos lo saben mejor. El amor es la máxima expresión de un ser vivo en el universo conocido. A menudo se representa como el aspecto positivo del yin/yang.